Bienvenidos a Impulsando al Mundo, un podcast de Opsi Valley. Este es un espacio para entender cómo ha evolucionado el mundo laboral y cómo podemos evolucionar con él. Yo soy Jimena Salas y en este capítulo vamos a descubrir juntos cómo los beneficios laborales como el home office pueden mejorar el rendimiento, el bienestar y la retención del talento. Y vamos a hablar de un tema que nos impacta directamente en cómo nos sentimos en el trabajo. Son los beneficios laborales. ¿Realmente influyen en nuestra productividad y el clima organizacional o solamente son un extra? Para responder esto, tenemos a una experta en el tema. Ella es una profesional con experiencia en relaciones públicas, recursos humanos y desarrollo de negocios. Fundadora de Coskit, una agencia de reclutamiento y PR, donde fortalece el vínculo entre la empresa y su aliado clave. Ella es María Fernanda González. Fer, muchas gracias por acompañarnos. Hoy nos acompaña María Fernanda González. Fer, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Jimé, mucho gusto y qué padre estar por aquí con ustedes. Muchas gracias. Oye, Fer, pues un poco para dar contexto al tema, me gustaría que nos platicaras un poco de qué es la cultura organizacional, que creo que es un tema y una palabra que escuchamos todo el tiempo, que cada vez se hace más común, que todo el mundo busque empresas que tengan cierta cultura, pero ¿qué es y cuál es la importancia de este tipo de cultura? Bueno, pues podemos irnos como por descripciones muy técnicas, pero lo que yo te diría es que la cultura organizacional es esta mezcla de valores de la empresa, pero no solo valores, como personalidad incluso, que hacen que haya una diferencia entre esa empresa y otra, ¿no? Entonces, em, para poner ejemplos como un poco más burdos, se puede decir, imagínate una agencia de mercadotecnia, tiene ciertos valores que pueden ser a lo mejor mucho más em, hard como productividad y soft como aquí vamos a venir todos relajados, con vestimenta relajada, ¿no? Ujú. Y a lo mejor un banco te va a pedir una vestimenta mucho más formal, pero también la productividad es parte de su cultura. Lo que yo te diría es que para todas las empresas sería importante bajar la información de cuáles son los valores y la cultura que quisieran tener para que siguiera su empresa como que estos valores específicos y así poder hacer desde el principio un reclutamiento de personas alineadas a esta cultura. Fer, justo nos platicas como a qué se refiere la cultura organizacional. ¿Cuál es la importancia de que en las organizaciones la midan, no? Y cómo pueden medirla también reflejada hacia la productividad. Claro. Pues mira, lo que yo te diría, otra vez me regreso a, tenemos que bajar cuáles son las habilidades, valores y necesidades que tiene la empresa. Si tú las tienes, Ujú. puedes bajarlas en literalmente bases de datos donde veas qué tan alineado está cada uno de tus colaboradores e incluso cada uno de los candidatos. Y va hacia el proceso. O sea, para mí va a ser difícil medir a alguien en cuanto a si está alineado a mi cultura, si desde el reclutamiento no hago esas entrevistas alineadas a los valores que yo necesito, ¿correcto? Entonces, Sí. si justamente necesito a alguien productivo y es una persona que es muy lenta, pues va a ser difícil que luego la pueda hacer más rápida. Claro. Me explico. Entonces, em, si no tengo bajados cada uno de estos conceptos, va a ser difícil que yo le pueda hacer un plan de desarrollo a la persona que está en ese puesto, porque entonces no estoy midiendo qué tanto está llegando a productividad, a liderazgo, a empatía, por ejemplo, a la parte de rapidez, ¿no? Y creo que es súper importante esto porque lo que necesitamos es mantener a estas personas dentro de las empresas y que no se vayan con nuestra competencia u otra Otra. empresa, Ujú. ¿no?
Entonces, una de las formas de medirlo es una nueva métrica que está apareciendo, que de hecho por ahí un, un CEO de una startup muy grande que se llama Nowports, mexicana, está platicando que van a empezar a medir mucho más, que se llama Revenue per Employee, que sería como, em, pues, eh, cómo medir cuánto te está dando por empleado a partir de todas sus actividades, ¿ok? Y entonces hay unos empleados que te van a dar mucho más utilidad que otros. Estos van a ser los que quieres que se queden. Entonces, creo que es una métrica muy buena porque está completamente alineada a la productividad. Con estos datos y estas mediciones que se hacen para saber justo cuál es el talento que quieres que se quede, ¿qué tan importante o qué papel juega el reconocimiento dentro de estos beneficios que se le pueden dar al colaborador y que se vinculan también a su desempeño, ¿no? Como decías, a lo mejor hay ciertas características como la rapidez, que si no lo tenía cuando entró, pues, a lo mejor va a ser complicado. Pero si hay algo que ya era, pues, muy rápido, o era muy productivo, o era, no sé, muy creativo, ¿qué papel juega este reconocimiento para que a lo mejor en el futuro, pues, se mantenga así o incluso incremente, ¿no? Claro. Yo lo mediría en dos, que es, o lo separaría en dos, que es, hay reconocimiento como mucho menos tangible, se puede decir, que tiene que ver con un jefe o un colaborador reconociendo el buen trabajo pues, de un empleado y que definitivamente es necesario. O sea, si tú no hay cosas del trabajo del día a día que, pues, son parte de las Sí, que no te pueden actividades, estar ¿no? reconociendo Es por exacto, no te van a hacer todo. fiesta por todo, pero hay ciertos retos que todo el mundo tiene al menos, no sé, una vez al mes, en los cuales si la persona los logra, la verdad es que debería haber un reconocimiento. Y esto ya sea por medios como, por ejemplo, si tienes medios digitales de comunicación, pues, oigan, tal persona del equipo logró esto, bravo y todos. Pero la otra son reconocimientos más tangibles, o sea, desde recompensas hasta alguna cosa física y también incluso yo diría para empresas que quieren impulsar, hacer cada 3 6 meses un tipo de reconocimiento formal a ciertos colaboradores alineados justo a la cultura y a los valores de la empresa. Ejemplo, ¿quién es la persona con, o 3 personas con buen liderazgo? Pues empiezan a votar entre todos. Y entonces así puedes hacer un reconocimiento en el que todos se unan y además los ganadores tengan como un impulso más para quedarse dentro de la empresa, ¿no? Claro, y que al final esto sigue fomentando que la cultura o hace que la cultura organizacional se sienta más dentro de los colaboradores, Claro. ¿no? O sea, es un recordatorio de los valores diarios. ¿Qué tanto pesa un programa de beneficios? Ahorita nos decías, ¿no? Como el reconocimiento se puede dividir en diferentes partes, ya sea como el reconocimiento como verbal o ya sea en reconocimientos tangibles. Ujú. ¿Qué tanto pesa un programa de beneficios frente a otros factores de reconocimiento como el liderazgo o el salario en la productividad? O sea, yo otra vez me iría un poco a cómo atraes a la gente. Y todos sabemos que la mayoría de las empresas se basan en tabuladores, sobre todo de medianas hacia arriba, ¿no? Sí. Y entonces estos tabuladores, ¿qué te van a hacer? Que la verdad estés bien cerca del salario de otra empresa. Pero si no tienes un programa de beneficios, va a estar difícil que te lo puedas o quedar, o sea, retener, o que puedas darle eh, cosas adicionales porque hay rangos de sueldo que no se van a poder subir Sí, hasta ya que no pase a depende otro nivel. no depende de ti el decir: pues, sí es un gran colaborador, pero Claro, ya no puedo pasar de este tope", ¿no? claro, justo.
a menos que pase a un siguiente nivel. Entonces, si tú tienes programas de beneficios, eh, haces que la gente considere mucho más estar dentro de tu empresa que en otra. Y luego, pues, si tienes flexibilidad en estos beneficios, creo que es mucho más relevante. Y digo, esto es mucho más numérico y todo de compensaciones, pero evidentemente hay unos beneficios que te ayudan para la parte de deducción de impuestos, etcétera. Entonces, definitivamente es un win-win para todos, ¿no? Justo ahorita que decías como el win-win, ¿por qué crees que los beneficios laborales se pasaron de ser un plus que daban las empresas a ser parte de una estrategia que ahora, pues, la tendencia es que las empresas cada vez lo utilizan más? Yo te puedo contar mi historia en recursos humanos y te puedo decir que al principio, cuando yo entré a recursos humanos hace muchos años, el área de recursos humanos era, o sea, a nadie le importaba, tu presupuesto iba a ser mucho menor que el de otras áreas de marketing, de, no sé, de finanzas, etcétera. Y todo esto ha cambiado, muy caro, porque las empresas se dieron cuenta de que sí, pues el área de finanzas está increíble que te pueda hacer una reducción de presupuesto, pero si el empleado no está haciendo bien las cosas, pues no estás contando el dinero que se te está yendo ahí, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente los beneficios y prestaciones son parte de esto y al CEO o los estrategas darle valor al área de recursos humanos, pues se dan cuenta de que de la importancia que tienen dentro de el esquema de compensaciones. Entonces, para mí tiene que ver con el poder que ahora tiene el área de recursos humanos y que se dan cuenta cualquier empresa, desde tecnología, aunque pensarás que ella iba a reemplazar todo, hasta una empresa que tiene muy operativa, necesita retener al mejor talento. Y los beneficios y prestaciones son parte de eso. Justo qué bueno que lo mencionas. El poder que tiene el área de recursos humanos para poder o llegar al alcance de los colaboradores, ¿no? Justo ahorita mencionabas también la retención. ¿Cómo influye los beneficios laborales dentro del sentido, uno, de pertenencia y 2 de la retención, que es algo que ahorita mencionabas? En cuestión de sentido de pertenencia, creo que nosotros, por ejemplo, que hacemos reclutamiento, literalmente hay personas que no se cambian de una empresa a otra, aunque les aumenten, por ciertos beneficios que tienen y prestaciones adicionales, ¿no? O sea, de que tengo seguro de gastos médicos mayores y aunque tú me des más dinero, yo no lo tengo que pagar de mi Sí, de mi bolsillo. chequera, se puede decir, de mi bolsillo, y además es para toda mi familia. Entonces, hay gente que literalmente no se va por ciertos beneficios y prestaciones, a menos que ya le hagas un incremento mucho mayor en otra empresa. La retención aplica para 2 cosas. La primera es retener a tu talento más, pues, Fuerte. fuerte, Sí, se sí. puede decir. Pero la segunda también es retener a personas que están ahí dándolo todo, ¿no? Y que son tu base, se puede decir, de la pirámide para que todos los días funcione. Entonces, si tienes estos beneficios adecuados a lo que ellos necesitan, y creo que por ahí entraremos un poquito más en este tema, creo que la gente va a ser mucho más fácil que se quede dentro de tu empresa. Pero ahorita nos decías como que hay beneficios que ayudan al sentido de pertenencia, a la retención. ¿Hay errores que cometan las áreas de recursos humanos al crear estos programas que salga contraproducente, a la mejor que afecte el clima organizacional? Sí, definitivamente hay errores y no solamente que afecten al clima, sino también que afecten al área de finanzas de la empresa. En cuanto al clima, ¿por qué podría ser?
porque no tengas un esquema de beneficios transparente y equitativo. Es decir, que yo agarre y diga, soy del área de mercadotecnia y tengo 3 colaboradores y a cada uno le doy beneficios diferentes, pero sin, sin un monto igual, ¿no? Ok. Eh, y que sí pasa. Muchas veces a personas se les dan beneficios mayores que a otras personas y seamos muy honestos, todos hablan de sus de sus salarios, de Sí, sus siempre se cuenta. prestaciones adicionales. Ajá. Y la parte de finanzas, pues definitivamente que tú tengas 3 tipos de beneficios o prestaciones que puedes tener y no te estés dando cuenta de esta parte de deducibilidad a lo mejor o qué impacto tienen a futuro, ¿no? Entonces, me voy a poner un ejemplo de impacto. ¿Por qué no darles como una plataforma deportiva en donde puedan ir a cualquier club que ya existen por ahí? Ujú. Entonces, a cualquier club o clase de deportes, definitivamente vas a hacer todo mejor, ¿no? O sea, la gente va a llegar, más sana, van a tener muchas opciones, etcétera. Pero a lo mejor, no sé, les quieres dar un beneficio de un club que está súper lejos y no a nadie le va a convenir ir para allá. Entonces, Claro. ese tipo de cosas las tienes que medir. Y entonces estás gastando el dinero en pagar puras membresías para un club que nadie podrá. Sí, no, y al final es un gasto y como dices, ni siquiera lo utilizan, ¿no? Exacto. Oye, Fer, un poco hablando de los beneficios y lo comentabas, ¿no? Si son iguales o si son o cómo les van a funcionar, ¿cómo debería aplicarse este tema de los beneficios? ¿Deben de ser iguales para todos? ¿Debería de ser por generación? ¿O cuál es la forma ideal de alinearlo? Justo lo que decías, ¿no? Una plataforma de gimnasios, que pues tú puedes elegir a cuál, no necesitas a lo mejor irte al más lejano, puedes elegir el ejercicio que más te convenga. ¿Cuál es esta forma ideal de elegir los beneficios para que también después no sea es que a mí me dieron esto, pero a Pepito le dieron Claro. otra cosa, ¿no? Yo creo que tiene que haber una base de prestaciones fijas que todos tengan, ejemplo, justo, seguro gastos médicos mayores, a lo mejor fondo de ahorro, etcétera, y los otros beneficios que sean flexibles. Okey. Pero previo a decirles cuáles son los beneficios flexibles, sí hay que preguntarles. O sea, no podemos asumir tanto lo que yo creo que el otro quiere, porque lo estoy viendo desde mi punto de vista y mis necesidades, ¿no? Entonces, desde focus groups, encuestas, etcétera, para saber cuántas variantes de beneficios cree un colaborador que hay y las necesidades que tienen. A lo mejor ellos no saben qué tipo de beneficio existe, pero justo tienen necesidades de salud. Y entonces, además de seguro de gastos médicos mayores, me estoy dando cuenta que todos están gastando muchísimo en consultas mucho más sencillas. Sí, Pues no sé, algo más básico, el dentista, por justo, decir algo. a lo mejor le doy un seguro dental, un seguro de gastos médicos menores, etcétera. Entonces, ya hago esto. Ahora, tengo que topar las prestaciones flexibles. ¿Cuánto es lo que voy a dar por, ya sea rango de sueldo, colaborador, topado? Para eso el área de compensaciones es súper relevante, ¿no? Ujú. Yo diría que de empresas de medianas para arriba deben de tener al menos una persona en compensaciones que pueda hacer estos ajustes mucho más financieros. Pero suponiendo, vámonos a números como mucho más sencillos. Ejemplo, si yo les estoy dando 3 prestaciones flexibles adicionales a cada uno y el valor es de 2,000 pesos, ellos ya podrían tener, y esto yo impulsaría a las empresas que lo hicieran, contraten un desarrollador de software y hagan una plataforma en la que cada persona pueda calcular sus prestaciones flexibles. Y entonces digan, te alcanza para esto, como si fuera una bolsita de dinero en la cual te alcanza para esto y para esto. Okey, a mí me gustaría esto, y dura un año em, pues, esta contratación de las prestaciones flexibles, y al próximo año puedes revisar qué no gastar.
por ejemplo, ¿no? Oye, Fer, bueno, 2 preguntas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de prestaciones flexibles? ¿Y cómo entra o cómo juega el papel de las generaciones dentro de la elección de, si bien nos decías, ¿no? Hay que hacer focus groups, encuestas, pero estamos en un momento en el que todas las generaciones ya nos estamos cruzando dentro del sector laboral. ¿Cómo juega este papel? En tu experiencia, ¿crees que buscan cosas diferentes a lo que a lo mejor una generación centennial o millennial busca lo mismo que un boomer? ¿Cómo juega este papel? Okey, te voy a responder la segunda pregunta primero. Definitivamente las generaciones tienen diferentes, necesidades. Nosotros tenemos estudios de Gen Z muy muy cañones como en cuestión a la diferenciación entre millennials y generación Z, aun cuando no se llevan tantos años, Ujú. pero, por ejemplo, están mucho más enfocados en salud mental, en su entorno, en el ecosistema, justamente esta parte de reconocimiento les importa muchísimo, en que en diversidad, en miles de cosas así, que tal vez al millennial le dan un poco igual y al Gen X, o sea, ni está pensando en eso, ¿no? Entonces, sí, definitivamente creo que tiene que ver con generaciones, pero yo no los etiquetaría hacia afuera, es decir, tú eres Gen X, tú eres millennial, sino los etiquetaría hacia adentro, como tratando de ver si dentro de mi empresa está habiendo una tendencia dependiendo por la edad. Pero también creo que además de generaciones hay perfiles. Tienes a tu perfil de persona externamente, fit y deportista, Ujú. tienes al perfil de persona súper, eh, que le gusta mucho la naturaleza, no sé. Tienes al perfil de persona que se preocupa demasiado por su familia, lo que más le importa son sus hijos. Entonces, es como un poco cruzar estas 2 cosas. Para empezar, las prestaciones fijas son las que tú le dices al colaborador cuáles son, ¿no? O sea, tú tienes seguro de gastos médicos mayores, tú tienes fondo de ahorro, tú tienes vales de despensa topados, pero pueden variar, a lo mejor esas son las que quieres meter como flexibles. Las flexibles son las que el colaborador tiene la oportunidad de elegir, ¿no? Okey. Entonces, em definitivamente hay unas que tienden más a ser fijas y otras más flexibles, como lo que te estoy platicando acerca de plataformas adicionales. A lo mejor alguien en vez de elegir, irse a un club deportivo o algo que tenga que ver con gimnasios, prefiere tener una plataforma de psicología, salud mental, etcétera, ¿no? Okey. Entonces, eh, porque sí creo que deberían de ser flexibles ya de ahora en adelante, si no están, pues, porque claro que pueden darte prestaciones como en un banco que son inmensas e infinitas, pero la verdad la mayoría de las empresas no tiene el alcance para esto. Entonces, ¿cómo le puedes hacer estratégicamente para que tus prestaciones se vean pues, atractivas para los colaboradores y para los candidatos, teniendo prestaciones flexibles, diciéndole: "Okey, ¿por qué no tú con tu tipo de personalidad puedes escoger entre estas cosas?". Y de verdad que la gente habla de eso con sus amigos. "Oye, me están ofreciendo esto, y además tengo una plataforma de salud mental", que es justo lo que estaba buscando, pues, porque no me alcanzaba para el psicólogo, por ejemplo. De verdad, hoy sí, las empresas se están dando cuenta que no es tanto bla, 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 que la gente tenga como esta parte de calidad de vida, sino no hay de otra. Ya no son baby boomers la gente que se queda hasta las 12 de la noche dando la vida por sus empresas. O sea, más bien tienes que tener a los más productivos para que se vayan a las 6 de la tarde. Sí, justo. Oye, Fer, un poco siguiendo el tema de cómo implementarlas, ¿cuáles son estos elementos que crees que debería de seguir una empresa para poder diseñar un programa de beneficios que también se alinee a su cultura organizacional? Pues
como te decía anteriormente, yo creo que lo primero es preguntarle a los colaboradores que ya están ahí, Ujú. ¿no? Entonces, tienes, lo primero es hacer una encuesta acerca de lo que piensan de las prestaciones y beneficios que tienen actualmente, ¿no? Y también de las necesidades que tienen. Los focus groups también te podrían funcionar porque justamente a lo mejor los puedes enfocar justo en lo que te decía de generaciones. Voy a poner a puras personas de 19 a 27 años que son mi Gen Z ahorita a platicar de los beneficios. Y luego voy a poner a todos los millennials y luego a los Gen X y por último a los boomers que todavía sigan dentro de la empresa. Y entonces ahí haces una segunda segmentación, ¿no? Em, y de ahí, pues tienes que bajar toda esta información, pero para implementarla, yo diría que sí debes de tener mucho análisis y toma tiempo, no es como de un día para otro decir, perfecto, todos hablaron del fútbol, vamos a meterlos a un torneo de fútbol, ¿no? No, o sea, ¿qué más opciones hay? Entonces, la segunda cosa es, ya que tengo todas estas, pues estos insights o datos, ¿qué hay allá afuera que no haya visto antes, no? A lo mejor toda la vida tuve yo con cierta aseguradora, em, pues mi seguro de gastos médicos y me doy cuenta que existe una nueva que hay de gastos médicos mayores y menores. O toda la vida tuve, no sé, vales de despensa tradicionales y me doy cuenta que hay unos vales de despensa que cubren mucho más cosas, ¿no? Claro. Un poco también como para em empezar a acercarnos al final del episodio, me gustaría que nos platicaras, ¿qué beneficios no monetarios consideras más poderosos para mejorar el bienestar y la motivación en el trabajo? Pues va de todo un poco. Yo diría que hoy, y sobre todo en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, la mayoría de las personas aprecian el home office. Y, o sea, más bien, yo consideraría que la mayoría le gusta un esquema híbrido. Entonces, si tú le puedes, o sea, quitar la parte de traslado al menos 3 veces a la semana a tus colaboradores, hazlo. Em, la segunda cosa, lo que hablábamos, ¿no? Reconocimiento. Y luego hay beneficios no monetarios porque no implican para la empresa gastar, pero para el colaborador sí son un ahorro, que son todas las alianzas que puedes hacer con empresas Okey. que den descuentos en sus productos y servicios. Ejemplo, agarro y tengo 1000 colaboradores dentro de mi empresa. Por supuesto que puedo llegar con Cinemex o Cinépolis a hacer un tipo de alianza que me dé un descuento para mis colaboradores. Definitivamente, y así hay miles de beneficios que muchísimas áreas de recursos humanos hoy no están tocando la puerta de esos lugares. Y al final, aunque lo use una persona, le conviene tanto al proveedor como a la Como empresa. empresa. Claro, de acuerdo. Fer, pues, te agradezco mucho por, em, acompañarnos y sobre todo por mostrarnos que los beneficios laborales no son solamente una herramienta de recursos humanos o que se deban de quedar en recursos humanos, sino que ayudan a tener equipos más comprometidos, felices y productivos, ¿no? Que al final, como decías, es un ganar-ganar para la empresa y para el colaborador. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Jime. Gracias a todos. Fer, muchas gracias por acompañarnos, pero sobre todo por mostrarnos que los beneficios laborales son una herramienta estratégica para construir una empresa más feliz, comprometida y sobre todo productiva. Esto fue Impulsando al Mundo, el podcast de Opsivale. Recuerden que si este contenido les gustó, pueden compartirlo. Nos vemos en un siguiente episodio.